Hoy estoy cerrando esta serie que le he denominado Zona de Riesgo. Y es básicamente, no por el nombre, sino por una inquietud personal que desde el año pasado empecé a tener, que tenía que ver con la administración en diferentes áreas. Obviamente hay muchas lagunas todavía, hay muchas áreas que nos falten por cubrir, etcétera, pero quería tener, por lo menos, despertar una inquietud en cada uno de ustedes. 4 sesiones que hemos estado compartiendo. La primera tenía que ver con jóvenes, y aunque igual, repito, hay muchas áreas en que estamos viendo zona de riesgo, ciertos peligros, que no solo personalmente lo vemos, es un peligro en el que prácticamente de repente están enfilándose hacia esa situación en donde sus vidas corren cierto peligro, no solo espiritual, sino aún también emocional y físicamente. El segundo tema que estuvimos abordando es el tema que tiene que ver con matrimonios jóvenes. Aunque adultos y jóvenes de repente enfrentamos los mismos problemas, pero bueno, la dinámica es muy diferente porque como matrimonios jóvenes llegamos con una expectativa y de repente esas expectativas no se cubren, no se llenan y entonces empieza a haber una fractura. Luego hablamos sobre matrimonios adultos, me refiero a matrimonios que ya tienen más años de casados, porque aunque de repente pensamos que no es, que ya la libramos, no es cierto. Hay un alto índice de divorcios en matrimonios adultos y no solo de divorcios escritos, sino aún de divorcios dentro de la misma casa, dentro del mismo techo se está viviendo dos personas totalmente desconocidas. Ya no hay nada que los una, ya no hay nada que pueda, más que quizá lo económico o un papel, no sé. Pero la situación afectiva y todas las demás áreas se quedaron por allí en el olvido. Y entonces el tercer tema fue para matrimonios adultos. Ahora, eso despertó una inquietud en cuanto a situaciones ya muy personales que tenían que ver con el estatus, la situación en la que se encuentran algunos matrimonios, legal, físicamente, casados, no casados, etcétera, y despertó una inquietud. Obviamente, quizás más adelante estaremos compartiendo a lo mejor ya no tanto como un mensaje, sino a manera de preguntas en algunas sesiones para poder aclarar algunas dudas en cuanto a esa inquietud que les despertó a muchos o les movió, y lo vamos a hacer más adelante. Y hoy cerramos, y estoy cerrando con este tema que tiene que ver ahora como padres. Los padres tenemos una gran responsabilidad. Y el tema de ser padre, si usted me preguntara si ser padre lo pudiéramos poner como una profesión, creo que sería de la profesión de las más difíciles. Y usted lo entiende, porque ser padre no ha sido fácil. Pensamos de repente que cuando nos casamos las cosas iban a funcionar bien o no íbamos a repetir ciertos problemas o ciertas situaciones que tuvimos en nuestra familia, de las cuales vivimos, pero desafortunadamente caímos, hicimos lo mismo, cometimos los mismos errores, los seguimos cometiendo. Así que ser padre es uno de los problemas quizás más, no problemas, sino uno de las profesiones, llamémosla así, más difíciles de llevar. Ser padre no es nada fácil. Ser padre no solamente es tener un título, ser padre no es solamente que tenga unos niños que me digan papá o que le digan mamá y ya cumplimos nuestro rol. Ser padre tampoco implica que, bueno, estoy llevándoles a casa lo necesario. Se cubren muchas áreas, y muchas áreas que a veces están volando. Las áreas emocionales de nuestros hijos van creciendo, ellos con heridas, van creciendo con vacíos, y que nosotros creímos haber suplido, pero realmente no. Van creciendo también nuestros hijos, y cuando llega el momento se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque no sembramos en ellos, no fuimos diligentes en ese compromiso y en esa responsabilidad
ante Dios, una generación que va creciendo, que desconoce a Dios, una generación como nos muestra los primeros capítulos del libro de los Jueces, que se levanta una generación que ni conocía a Dios ni tenían temor de Dios, y nosotros somos responsables de eso. Una generación que se puede acabar si usted y yo no asumimos nuestra responsabilidad en lo más importante, que es el hogar, porque no es la iglesia. Imagínense, por favor, usted y sus hijos solamente están los domingos un rato en algún salón, vienen quizá una hora y media a una reunión de jóvenes, pero la mayor parte del tiempo la pasan en casa, y si no en casa, fuera de casa. Y es allí donde ellos podemos perderlos o ganarlos. Así que el ser padre y el tema que quiero abordar posiblemente también sea para algunos un poquito a lo mejor incómodo, pero quisiera tocar dos temas, aunque vuelvo a repetir, hay una gama de problemática que podemos tener. Y el primer tema que quisiera tocar tiene que ver con el orden de Dios en la familia, que yo sé que usted lo sabe. Lo tenemos aquí en mente, lo sabemos. Sin embargo, en la actualidad estamos teniendo un problema muy serio, un problema muy grande con las ideologías que están a nuestro alrededor. De hecho, por ejemplo, se habla con respecto a la famosa Agenda 2030, entre otras de las cosas, es destruir todo el concepto de familia, porque pues el concepto de familia que se tiene solamente es una construcción social. ¿Qué es esto de construcción social? Bueno, es el concepto de que es la sociedad la que se inventó la familia. Que con el correr del tiempo, de que el hombre después de ser nómada, después de que le cae la razón, después de ser nómada de un lugar hacia otro, va formando clanes, se van anexando personas, van haciendo clanecitos, pero llega el momento entonces en que se establecen y entonces ya dejan de ser nómadas y se vuelven sedentarios. Obviamente tienen que empezar, descubrir lo que es cómo cultivar, cómo sembrar, la ganadería, etcétera. Pero de entre todo eso empiezan a construir entre ellos grupos que van a denominarle familia. De hecho, fíjese lo interesante, que la palabra familia viene de una palabra griega que es famulus. Y esa palabra se refería precisamente a los sirvientes de una casa. Era un famulus, porque lo que se pretendía con esta palabra es integrar a estos sirvientes dentro de ese grupo de personas y que eran parte de toda esa casa. Entonces de allí viene el origen de la palabra familia. Ahora bien, esto es lo que se nos dice, que finalmente entonces el hombre es el que creó lo que nosotros conocemos como familia. Por lo tanto, nosotros tenemos, o la sociedad está mal y tenemos que deconstruir, derribar eso y construir el concepto de hoy. Porque no solo tiene que ver con la familia, tiene que ver con hombre, mujer, y entonces tenemos más de 40 y tantos, aún ya hasta 50 géneros que hay, que igual el término es muy interesante porque pues solamente hay dos sexos y géneros tiene que ver con un pensamiento, con una idea, pero ese no es el tema. Ahora, hacia donde quiero ir es a que usted y yo damos por sentado que las escrituras son las que nos van a regir, son las que norman, de tal manera que lo primero que tenemos que entender que la idea de familia no es una construcción social. No se la inventó ni Adán ni Eva, y ni siquiera un grupo de personas de neandertales que andaban por ahí de ociosos y que se juntaron e hicieron un grupo de personas y dijeron, bueno, pues nos juntamos tú y yo y hacemos algo que vamos a llamar familia. No, no es así. La primera idea que nosotros tenemos, el concepto, es que Dios creó una familia. Y si usted observa, los primeros 2 capítulos de Génesis nos habla precisamente acerca de toda la creación del universo, y en el 6º día Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y les dio una orden: fructificad, multiplíquense y crezcan y llenen la tierra. Y ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Así que el concepto de familia tiene que ver con Dios. Y hoy en día pareciera ser que estamos destruyendo eso, y aunque usted me puede decir, bueno, yo no creo eso, yo sí creo en el concepto de familia, la verdad de las cosas es que muchas veces
en la vida diaria, en la vida cotidiana que nosotros tenemos, pues la verdad de las cosas, no se lleva a cabo el orden de Dios en la familia. Podemos llegar a un hogar donde intuimos que el jefe de familia o el papá es el chaparrito, el gordito, pelón y que tiene bigote, nada más. Y porque está más viejito. Y la mamá, pues está igual, es una señora con cara de angustia y que vive sometida y todo eso. Bueno, esa es la mamá. Pero quien gobierna y quien reina, quien hace todo y que todo gira en torno a los hijos. Porque finalmente, pues es un hogar en donde tenemos que ser democráticos, porque eso es lo de hoy. Pero, y ese es el concepto. Vamos creciendo, vamos teniendo nuestros hogares en donde una de las cosas que se evita o que ahora se tiene que tener entre comillas mucho cuidado es en disciplinarlos, porque podemos nosotros al disciplinarlos incurrir en lastimarlos, en emocionalmente herirles psicológicamente. No le grites, no le hables, que ellos crezcan, que ellos vayan descubriendo su mundo, que ellos hagan del mundo y de la casa lo que ellos quieran y algún día ellos tendrán que tomar su decisión, etcétera. Y bueno, tenemos miedo a veces de implantar disciplina, de poner reglas, de decir que la casa no es un hotel, tampoco es un restaurante, de imponer de normas, reglas, de decirles qué es lo que tenemos que hacer como familia. Así que se viene destruyendo. ¿Por qué? Por la falta de disciplina. Mire, el pasaje que estoy poniendo es un pasaje muy interesante. David tuvo muchos hijos y quizá, les vuelvo a repetir, quizá el ejemplo, el problema más grande, si usted me dice, ser padre es bueno, es fácil, no es cierto. Y uno de los personajes más difíciles que vivió problemas muy fuertes en el seno de la familia fue precisamente David. El hombre a quien la Biblia le llama el dulce cantor de Israel, ese hombre que era, como dice Hechos, conforme al corazón de Dios, fue un hombre que fue pésimo padre. Y así, literal, lo podemos decir, aunque suene feo. Fue un gran estadista, fue un gran guerrero, fue un hombre que fue el rey de Israel, amado por todo el pueblo, pero dentro de su casa fue pésimo. ¿Por qué? Porque uno de sus hijos violó a una hermana de él, a otra de sus hijas. Eso despertó algunas situaciones de conflicto que en una fiesta que se hizo, un hijo mató, vengando esa situación a otro hermano. Y fue una situación muy difícil. Y nosotros vemos la vida de David también, un hombre huyendo porque su hijo Absalón le buscaba para matarle, porque él quería gobernar, él quería ser el rey. Así que nosotros podemos observar en la vida de David quizá un gran hombre, un hombre conforme al corazón de Dios, pero como padre pésimo. Y uno de los detalles es este pasaje. David, entre varios de sus hijos, tenía un hijo que se llamaba Adonías. Y dice en la Biblia que fue un hijo que fue creciendo sin disciplina, porque su padre, David, no tuvo las suficientes túnicas, no pantalones, las suficientes túnicas para poder disciplinarlo y ponerlo en su lugar. Usted dice que Adonías, vea por favor, estoy poniendo este pasaje, y dice que la Biblia que David nunca le había llamado la atención a Adonías. En nuestra versión 60 dice que David nunca entristeció a Adonías. Y es interesante que usa la palabra entristecer, porque mire, finalmente cuando alguien es corregido, podemos nosotros tomar dos opciones. La primera es sentirnos agredidos y nos podemos entristecer. Y la segunda cosa es que igual nos entristece, pero tomamos una reacción y decir, sí, tienen razón, voy a enmendar mi vida y voy a levantarme y voy a hacer algo positivo. Pero este pasaje dice que David nunca entristeció a Adonías o nunca le llamó la atención, nunca lo corrigió. Él fue creciendo, pues como muchos hijos hoy crecen, ¿sí? O sea, sintiéndose que son merecedores de algo. Es más, porque dicen, es que yo no decidí venir al mundo, tú me trajiste.
Pero yo podría responder, pues sí, pero yo no decidí que tú vinieras. Entonces, tenemos nosotros que entender. Ahora, David dice este pasaje que David nunca le había llamado la atención a Adonías, o nunca lo había corregido, o nunca le había entristecido. Dice, ni lo había reprendido por su comportamiento. Pero quiero que vea las dos cosas. ¿Por qué no le llamó la atención? ¿Por qué nunca se sentó con él y lo corrigió? Y la razón aquí dice que Adonías era un joven muy apuesto. La versión 60 dice que Adonías era hermoso, era guapo. Oiga, ¿cuántos papás hoy ven a sus hijos como, está bien guapito mi hijo? ¿No? Y no lo tocan, porque a lo mejor ni lo disciplinan, porque a lo mejor con la disciplina va a perder su belleza el Brad Pitt, ¿no? Bueno, que ya está viejo, ya no sé cuáles son los nuevos valores de hoy, pero o sea, dice que nunca le entristeció porque a David le parecía un joven hermoso. Así que no sea que yo lo vaya a lastimar. Así que está guapito mi hijo, ¿no? Y hay padres que van creciendo así a sus hijos, no tocándoles, porque los perciben tan especiales que todo lo que quiera el jovencito o la jovencita, dénselo. No le digas que no. Porque si no se va a frustrar y entonces me va a salir más caro llevarlo con un psicólogo, ¿no? Dice que le parecía muy guapo. Y la segunda cosa es que era el más pequeño. Porque dice que él había nacido después de Absalón, después de el greñudo que lo correteó. Así, literal. Así que tenía dos cosas. Era guapito. No lo corrijas porque está guapito, ¿no? Y él, el día que va a crecer y se va a casar con la princesa de Inglaterra, ¿no? Para nosotros, o sea, mire, no hay papá que no vea a sus hijos bonitos y guapos, ¿no? No hay papá que crea que sus hijos son feos. No puede decir, no, sí, hijos, está más feo que Benito Juárez, ¿no? No. O sea, nuestros hijos son los más guapos y los andamos presumiendo y luego de repente alguien dice, es que mi hijo debería ser artista. Ajá, pero de las películas de terror, ¿no? O sea, lo vemos así y lo vamos cuidando. El problema, y entonces se cambia el rol, porque el que toma la batuta y la autoridad es él, se hace lo que quiere. Él sabe cómo manejar a papá y mamá. Él ha visto cuántas divisiones hay entre papá y mamá y de repente cuando quiere una cosa va hacia papá o va hacia mamá, porque son astutos. Y usted y yo lo fuimos porque fuimos también hijos, o lo somos también los que aún son casados. Pero la segunda cosa dice que Adonías era el más joven. En otras palabras, ¿ha escuchado la expresión el Benjamín? Es que es el Benjamín, o sea, es el más chico. Y regularmente el Benjamín pues llega a ser el más consentido, ¿no? El más consentido porque decimos que cometimos muchos errores con el primero, segundo, tercero, no sé cuántos hijos tenga, pero con este no voy a cometer el mismo error. Pero cometemos más, porque lo vamos cuidando, porque es el más pequeño, es el más chiquito. Entonces eso hace que, en otras palabras, en el hogar se cambien los roles. Ahora, rápido, sin estar analizando todo eso, primero en los Corintios, capítulo 11, versículo 13, nos habla de un orden de Dios en la familia. Si usted y yo damos por sentado que la familia es idea de Dios, entonces Dios puso un orden en la familia. Y créame que aunque no nos guste orden, en todo lugar tiene que haber orden. Si una empresa no tiene orden, no tiene jerarquías, y todo el mundo hace lo que sea solamente por el hecho de estar dentro de la empresa y trabaja dentro de la empresa, pero no hay un reconocimiento a un patrón, a un dueño, a un gerente o alguien que es responsable, eso se convierte en una empresa de anarquía. Y lo mismo pasa no solo en una iglesia, sino también en la familia. Cuando no hay un orden, cuando no se entiende y se somete a uno a este orden.
Y el orden no tiene que ver con superioridad, sino tiene que ver precisamente con orden, con disciplina, para salvaguardar. Cuando usted y yo ponemos una regla en casa, no es porque queremos lastimar a nuestros hijos. Las ponemos porque queremos prevenirlos de eso, de algo que pueden hacer si transgreden esas líneas. Y no es porque para que se le quite, no, sino porque hay una regla. Y si tú infringes esa regla, finalmente vas a pasar a tener consecuencias en tus decisiones. Y no tiene que ver con que somos muy malvados y por eso ponemos reglas y orden y todo eso, no. Ahora, cuando estoy hablando ahorita, no solo para los padres, quisiera que también los jóvenes que están aquí pudieran entender, porque aunque a lo mejor en esta mañana dicen, no, pues es que esto es para mi papá, ojalá mi papá lo está escuchando y se lo voy a apuntar. No, tú vas a ser padre y un día vas a tener la misma responsabilidad y si tú no entiendes esto y no le empiezas a aplicar, vas a tener muchos problemas. Regularmente, hasta que no llegamos a los problemas es cuando buscamos soluciones o buscamos ayuda. Así que, chicos que están aquí, si eres soltero, por favor también anótalo, porque estoy hablando sobre un orden que la Biblia establece. Primera los Corintios 11:13, quiero que vean que dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y Él es cabeza, y el varón es la cabeza de la mujer. Ahora, posiblemente algunos varones nos centramos más en la segunda parte. Es que yo soy la cabeza del hogar. Ajá. Y yo te quiero preguntar, ¿y quién es tu cabeza? ¿A quién estás sometido? Nadie puede dar lo que no tiene. Y nadie puede exigir respeto, lealtad, si yo no la tengo hacia alguien que esté sobre mí. Ese principio de autoridad es sumamente importante, porque dice que el marido es cabeza de la mujer, pero el versículo anterior dice que el marido tiene sobre sí ¿qué? ¿Qué tiene sobre sí? Una cabeza, es decir, una autoridad. Y si tú no estás dispuesto a rendirte a Jesús, a rendirle a Él tu valor, tu hombría, tu persona como hombre, no puedes demandar lo que no sabes dar, porque no lo tienes. Este principio lo vemos allá en Lucas capítulo 7, cuando Jesús va porque un centurión romano le pide que vaya a sanar a su siervo. Y cuando él llega, se acordará que el centurión le dijo, no entres a mi casa, yo no soy digno que entres, porque le dice así, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y lo puede leer, no dice sobre autoridad. Estoy bajo autoridad, estoy sometido a una autoridad. Y inmediatamente dice, y digo a este hombre, haz esto y lo hace. A este lo hace. A este y lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque estoy bajo autoridad. Así que, empezando por el principio del orden de Dios, en primer lugar tiene que ver Cristo. Ahora, si se fija, por favor, este mismo versículo dice, y Dios es la cabeza de Cristo, hablando de Cristo, representando a la iglesia, de Cristo como un ser humano. Jesús mismo dijo, cuando caminó sobre la tierra como ser humano, Él dijo, yo no hago nada por mí mismo, sino hago todas las cosas que oí hablar de mi Padre. Entonces hay un orden en la familia, y ese orden es Dios sobre mí. Cristo es mi cabeza. Por lo tanto, yo tengo una autoridad que me hace responsable, no me hace superior. Ojo, por favor. No me hace superior, no me hace mejor. Al contrario, me demanda más responsabilidad. Porque yo soy el responsable. Cuando Adán y Eva pecaron, Eva fue la que fue engañada por la serpiente, recordarán. Y ella engañó a su esposo y le dijo, tómalo. Y cuando viene Dios, ¿a quién le pide cuentas? Lo hemos explicado y pedido muchas veces. ¿A quién? ¿A Eva? Ay, Eva, ¿qué hiciste? Mira nomás, y por ti toda la humanidad. No, Dios le pidió cuentas a Adán, al hombre. Cuando hay un vacío de autoridad, el vacío de autoridad se ve como en el libro de los jueces. Cada quien hace lo que bien le parece. Cada quien. Y
no solo es lo que me da la gana, sino es que hago lo que según mis ideas son correctas. Pero ahí es donde tengo que venir y someterme a Dios y preguntarle a Dios, Señor, ¿es correcto lo que estoy haciendo? Y en un momento dado, aún consultar con consejeros sabios, prudentes, y que me den un consejo de acuerdo a las Escrituras. Y ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 23, ahora no solo aborda papá, mamá o esposo o esposa, sino ahora aborda el tema de los hijos. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, no tenemos tiempo para hablar sobre eso, pero escuche, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y más adelante en el capítulo 6, los primeros 3 versículos, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y si lo notan, de favor, no tiene que ver si quieres o no. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De repente hemos pensado que en la familia, pues la familia tiene que ser democrática, ¿no? Y a veces hasta nos enorgullecemos y decimos, es que aquí todos tomamos decisiones. La decisión la tiene que tomar una sola persona. Yo puedo escuchar y debo escuchar a mis hijos, sus opiniones. Es que yo quiero que te escucho todo lo que sea, pero es que también quiero que me obedezca. Ay, no, porque aquí no hay una democracia, hay un orden. Si usted trabaja en cualquier empresa, por más, a menos que entre su sindicato, ¿no? Así que si los jóvenes quieren hacer su sindicato para echarle bronca a sus papás, háganlo. Pero hay un orden. Y ese orden se tiene que respetar. Yo puedo escuchar a mis hijos, a mi esposa, pero finalmente quien toma la decisión es yo, papá. Ahora, hay mamás que están aquí y dicen, bueno, pero yo soy sola. Híjoles, es un problema mucho más grande, pero de todos modos usted sigue teniendo que tomar la decisión. No le tienen que chantajear a los hijos. No, pero es que si estuviera mi papá sería otra cosa. Bueno, pues no está tu papá, pero aquí estoy yo. Y el que toma o la que toma la decisión soy yo, porque hay una cabeza, tiene que haber orden. ¿Me estoy explicando? Ahora, eso es lo que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedécelo, punto, nada más. ¿Cuestiónalo? No nos toca cuestionar. Algún día tú vas a saber qué difícil es tomar una decisión en la familia. Mientras, hazle la vida fácil a tus padres. Muchas veces los hijos se quejan, es que si mis papás son lo peor, y empiezan a quejarse de los papás. Es que yo como quisiera tener un padre, y le ponen todo ejemplo. Pero para que haya padres perfectos, si quieren usar esa palabra, pues tienen que ser hijos perfectos. ¿Quieres que tu padre haga bien las cosas? Facilítaselo, punto, nada más. Supongamos aquí en un tiempo de alabanza, en la orquesta, el grupo. Si cada quien empieza a tocar conforme quiere tocar y no se somete al que está dirigiendo, el que está dirigiendo puede decirle si repite el canto, si repite la estrofa, si le cambia, si hace un espacio. Pero si el de la batería dice, no, yo quiero seguir tocando porque es mi concierto. A veces hay hogares así que cada quien está haciendo su concierto. Pero bien, así que entonces es importante que usted y yo empecemos a tomar en cuenta el orden en la familia. Y lo primero que debemos establecer para un buen funcionamiento es orden. Y ese orden lo puso Dios. Si algo está fallando,
quiero hacerle esa pregunta y usted sea sincero. Quiero que saliendo durante la semana, durante el día, usted se siente, ore, pregúntele a Dios, ¿en qué estoy fallando? O sea, ¿qué es lo que está pasando en mi hogar? ¿Por qué está así? Es muy triste la historia de Jacob, que aún teniendo hijos grandes, cuando él decide regresar a Betel, dice la Biblia que a medio camino él se levanta y dice, a ver, espérense, Dios me apareció en Betel y ahora vamos allá. Pero es tiempo de que nosotros limpiemos toda nuestra familia. Y dice en la Biblia que entonces toda la familia, sus 12 hijos, cada quien, a sus nueras, toda la familia, empiezan a dejar sus ídolos. ¿En qué momento perdieron la división? ¿En qué momento se perdieron? En algún momento se perdieron, pero ¿dónde estuvo el problema? En Jacob, que permitió todo. Fue muy permisivo aún en casa. Padres permisivos crean hijos inseguros. Y tenemos que empezar a poner orden. Ahora bien, el segundo aspecto que quiero tocar, y me voy rápido con eso, no solo es el aspecto orden, ahora hijos. Y si hablamos de hijos, podríamos tener quizá muchas cosas que poder abordar y qué hacer con los hijos, la educación, etcétera, todo eso. John Wilmot, siglo XVII, fue un poeta y un escritor que estuvo en la corte del rey Carlos III en Inglaterra. Él es reconocido como uno de los más influyentes en el reino de Carlos III, pero también es reconocido por su filosofía muy inclinada hacia el libertinaje. De hecho, la filosofía que adoptan es la filosofía de los libertinos, así se le conoce. Una vida haciendo mofa de religión, de Dios, etcétera, viviendo su vida, siendo promiscuo, etcétera, todo eso. Y bueno, se dice que finalmente le cobró la factura la forma de vida que él llevó, porque muere a los 33, 34 años, algo así, producto de su vida desenfrenada. Pero algo interesante que él escribió antes de casarse, él escribió algo muy interesante. Él dijo, cuando yo era joven y no tenía hijos, yo tenía 6 teorías y ningún hijo. 6 teorías para criar a mis hijos. Ahora tengo 6 hijos y ninguna teoría. Pregúntese. Mire, es que es muy fácil tratar de decir voy a hacer esto, esto y el otro. Pero en un hogar, a veces las teorías no pueden funcionar, a menos que les apliquemos los principios de Dios. En un hogar, qué difícil. Se ha preguntado, por ejemplo, ¿por qué razón en el caso de Adán y Eva? Tienen 2 hijos, Caín y Abel. Uno mata al otro, un asesino, y el otro un hombre piadoso ante Dios. Yo quiero preguntarle, o sea, teniendo el mismo padre, teniendo la misma madre, viviendo en el mismo techo, ¿por qué hubo esa situación? ¿Por qué ambos fueron tan diferentes? ¿Por qué no solo diferentes en carácter, sino aún en acciones aún tan perversas de que uno mata al otro, teniendo la misma educación? Y es que nosotros, y aquí es donde quiero hacer el llamado a ustedes como padres y a su servidor también, tenemos una gran responsabilidad como padres. Y es tiempo de buscar a Dios y de decirle, Señor, yo necesito que tú me enseñes cómo ser ese padre que tú deseas. Quizá he sido permisivo, me he dejado llevar. He sido un David que ha consentido a un Adonías. He sido alguien que ha sido muy permisivo, porque a lo mejor no he querido lastimarlos. Pero al contrario, los hemos no solo lastimado, sino los hemos creado inseguros. Los hijos son también una situación en la que tenemos que poner mucha atención como padres. Y si no ponemos atención, tanto ellos como personas están en una zona de riesgo. Y la segunda cosa, como personas están en una zona en la que tarde o temprano, una de dos,
Cuando tengan la oportunidad de salirse de casa, se van porque ya no aguantan. O dos, porque sencillamente es que yo no me quiero casar para no repetir la historia de mis padres. ¿Dónde estuvo el problema? En nosotros, en cada uno de nosotros como padres. El apóstol Juan, en su segunda epístola, escribe a una mujer. Si usted va y abre su Biblia, solamente tiene un capítulo, por eso allí nada más tiene primera de Juan 4, porque no tiene capítulos. Solo tiene versículos, si usted lo observa. Y en el primer versículo, Juan le habla a una mujer, a una señora. Le escribe esta carta a la amada señora. No se sabe el nombre. Posiblemente esa señora haya sido viuda, madre soltera, no se sabe. Pero esta señora tenía hijos y obviamente fueron creciendo. Y en algún momento Juan conoció a esa señora y a sus hijos, que posiblemente eran adolescentes o niños. Y pasó el tiempo. Y Juan, ya anciano, los últimos días de su vida, en algún lugar encuentra a los hijos de esa señora, ya no niños, ya no adolescentes, ya jóvenes adultos, y entonces él se maravilla y le escribe a la señora, y le escribe en el versículo 4, y le dice lo siguiente: mucho me regocijé, porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Qué privilegio tan más grande pudiéramos tener los padres? Yo estoy seguro que usted quiere lo mejor para su hijo. Y quiere lo mejor tanto en profesión, que ellos triunfen, que sean excelentes. Todo está perfecto. Pero ¿sabe cuál privilegio más grande tendríamos? De ver a nuestros hijos caminando en la verdad. Que a la par que tienen un título, también ellos estén caminando en la verdad. Quiero leerles una historia, bueno, no es una historia, es una oración que lo hace Douglas MacArthur. Douglas MacArthur fue condecorado por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Fue el estratega militar para poder, enfrentar esa Segunda Guerra, y cuando él regresa, él es condecorado con varias estrellas, es admirado, ocupa un lugar en la historia del pueblo de los Estados Unidos muy importante. Pero él escribe, y él escribe una oración, escúchela, y él le dice esto: dame, oh Señor, un hijo que sea bastante fuerte para saber cuando es débil, y lo bastante valeroso para enfrentarse consigo mismo cuando sienta miedo. Un hijo que sea orgulloso e inflexible en la derrota. Un hijo que sea orgulloso o inflexible en la derrota. Honrado, humilde y magnánimo en la victoria. Dame un hijo que nunca doble la espalda cuando deba erguir el pecho. Un hijo que sepa conocerte a ti. Y escúchalo bien. O sea, su preocupación. Y estoy hablando de un general condecorado. Dame un hijo que sepa conocerte a ti y conocerse a sí mismo, que es la piedra fundamental de todo conocimiento. Condúcelo, te lo ruego, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero, aguijoneado por las dificultades y los retos. Allí déjale. Un padre pidiendo eso, allí déjale. Déjale aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir compasión por los que fallan. Dame un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos. Un hijo que se domine a sí mismo antes de querer pretender dominar a los demás. Un hijo que aprenda a reír, pero que también sepa llorar. Un hijo que avance hacia el futuro, pero que nunca olvide el pasado. Y después que le hayas dado todo eso, agrégale, te lo suplico, suficiente sentido del humor, de modo
que no siempre se tome a sí mismo demasiado en serio. Dale humildad para que pueda recordar siempre la sencillez de la verdadera grandeza, la imparcialidad de la verdadera sabiduría y la mansedumbre de la verdadera fuerza. Entonces, termina diciendo Douglas, entonces yo, su padre, me atreveré a murmurar, no he vivido en vano. Douglas MacArthur solamente tuvo un hijo, tuvo 3 esposas. El hijo que tuvo fue con la última. Pero él nació en 1964. Actualmente vive todavía él. Él tiene 87 años. Y es un anciano. Pero él nunca ha querido, ni nunca quiso estar en el foco de atención, ni vivir con la sombra de su padre. De hecho, él se llamaba Douglas MacArthur IV, porque él viene de toda una familia con ese nombre, Douglas MacArthur 1, 2, 3, y él era el 4. Pero él, no queriendo estar bajo esa sombra, él se cambia el nombre y se pone el nombre de David Jordan. Él fue un gran concertista. Actualmente está retirado, pero sigue enseñando clases. Nunca permitió que le entrevistaran. Pero desde su juventud hasta su senectud, fue un hombre y ha sido un hombre que ha no cumplido los deseos de su padre. Ha sabido ser leal a Dios. Pero hubo alguien que estuvo orando por él, su padre. Hubo un alguien que estuvo preocupado por él. Su padre murió. Hoy tiene 87 años, pero todavía se le recuerda. Creo que nada más una vez en su vida le hicieron una entrevista a él y fue admirado por todo lo que él dijo. Ahora, Jesús en una ocasión, en Lucas capítulo 7, le cuestionan su autoridad. Y dentro de ese cuestionarle la autoridad, bueno, Juan el Bautista envía a unos discípulos y le preguntan a él si tenían si él era el Mesías o esperaban a otro. Entonces Jesús les responde y les dice, bueno, mira, vayan y díganle a Juan el Bautista quién soy. Y les dice, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, etcétera, y a los pobres es anunciado el evangelio. Pero después da una expresión muy interesante. En el versículo 35 él dice lo siguiente: la sabiduría es justificada por los hijos. En otras palabras, lo que él les está diciendo es, mira, díganle que los hechos hablan más que las palabras. Y esto estoy haciendo. Ahora, esta expresión, que la sabiduría es justificada por los hijos, era en aquellos tiempos un saludo. Les voy a explicar. Cuando 2 hombres se encontraban en la calle y se saludaban, en vez de decir, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y él, no, pues bien. O sea, los hombres no hablamos mucho, ¿no? Bien, ¿no? Pues bueno. Si yo le preguntaba a él, ¿cómo estás? La respuesta de él era, ve mis hijos. Mira mis hijos. Y usted se sorprenderá, bueno, yo te estoy preguntando a ti, no a tus hijos. Pero la respuesta era sencilla. ¿Por qué? Yo estoy como están mis hijos. La calidad moral que tienen mis hijos es la calidad moral que yo tengo. La vida que están llevando mis hijos es gracias a mí. Y por eso era la respuesta. ¿Cómo estás? De mis hijos. Y por eso dice Jesús, la sabiduría es justificada por los hijos. No me respondan, pero si yo le preguntara, ¿cómo están? Y el saludo fuera ese, ¿cómo estás? De mis hijos. Ah, pues gracias. Ahí me lo saludas, ¿no? Sí me estoy explicando.
La sabiduría es justificada por los hijos. Y es que la sabiduría se manifiesta no solo en el conocimiento que poseemos de lo que sabemos, sino en la forma en que nosotros aplicamos estos conocimientos en la vida diaria y en la familia. Ahora, vaya conmigo por favor al Salmo 127, de favor. Este pasaje también es muy interesante. Yo nada más puse el versículo 3 y 4, donde dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bueno, este pasaje lo que nos está diciendo que nuestros hijos simbólicamente son como unas saetas, son como unas flechas. Yo sé que usted ha escuchado uno y otro mensaje de eso, pero permítame explicarle rápido esto. Dice que herencia de Dios son nuestros hijos, son como unas saetas en nuestras manos. Y nos compara a nosotros como hombres valientes, que tenemos saetas. ¿De acuerdo? Ahora bien, sí, no está el versículo, pero leo el versículo 5 del Salmo 127, dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Si usted tiene su Biblia, no está aquí, pero vea por favor, dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, porque no será avergonzado cuando hable con ellos a la puerta. Bien, ahora, déjeme explicarle este versículo. 1. Las flechas o las saetas son nuestros hijos. Y dice que el hombre es bienaventurado porque llenó su aljaba de ellos. Ahora, este versículo no se aplica a muchos de nosotros, porque a duras penas tuvimos 2, ¿no? Entonces, pero hay algunos que tuvieron una aljaba y ya no sabían dónde meter las flechas. Pero bueno, déjalo allí. Ahora, el siguiente versículo dice que el hombre que tuvo a sus hijos, así, dice: no será avergonzado cuando hablare con los ancianos a la puerta de la ciudad, porque sus hijos estarán allí. Déjeme explicarle qué es lo que está diciendo este versículo. Antiguamente, en esos tiempos, pues no había un ministerio público. Si 2 personas tenían algún problema de tierra, de X problema, de robo, y empezaran a conflictuar y a tener fricciones, lo que hacían es ir a las puertas de la ciudad, porque alrededor estaban unas murallas, e iban a las puertas de la ciudad porque allí estaban los ancianos o las personas maduras que se consideraban dignas de poder dar un consejo. Así que cualquiera llegaba y hablaba con el anciano de la puerta, los dos, y el anciano les daba un consejo y era como el que impartía la ley. Entonces este pasaje dice que el hombre que llenó su aljaba de hijos, dice, no será avergonzado cuando... ¿No vieron el versículo? O yo me lo estoy... No será avergonzado con sus enemigos cuando hablare a las puertas de la ciudad. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Llegaba Juan Pérez. Él tenía un problema con Pedro Sánchez. Y entonces, ¿sabes qué? Vamos con los ancianos. Así que va. Pero Juan Pérez llevaba a sus hijos. No para, no como, ¿sabes qué? Si se ponen las cosas gruesas, agarren piedras, les partimos un mandarín. No. Si solo van a hacer acto de presencia. Así que llegaba Juan Pérez y con el anciano le decía: mira, yo tengo un problema con fulano. Y empezaba a decir. La primera cosa que el anciano veía era a mis hijos. De tal manera que entonces, si el anciano veía que Juan Pérez llevaba a sus hijos y sus hijos eran honorables, tenían una vida recta, habían tenido una vida intachable, sin problema, inmediatamente el anciano le decía: no hay problema, que se quede el otro, voy a hablar con el otro. Porque el respaldo moral se lo daba sus hijos. Por eso este pasaje dice: la sabiduría es justificada por los hijos. Entonces, el respaldo moral se lo daban sus hijos. No necesitaba una carta
de recomendación. Mi carta de recomendación son ellos. Y el anciano podría decir, perfecto, te creo a ti. Vete. Porque había un respaldo detrás de ellos. Porque sabía que había un padre que había sabido educar y guiar a sus hijos. ¿Me van siguiendo? Ahora, sé que de repente esto pues medio cala, ¿no? Porque quizás si usted y yo podemos decir que vayan mis hijos, pero es porque pues lleven ahí. Si las cosas se ponen gruesas, ustedes les salen al quite, hijos. No era ese asunto. Ustedes son mi respaldo moral. Si yo les preguntara cuál es el respaldo moral que tenemos, de 1 a 10, califíquese. Ahora bien, regreso al versículo 3 y 4. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto. Y como saetas en manos del valiente. Muy bien. Una saeta es una flecha. El guerrero se ponía atrás la aljaba. Y esa aljaba estaba con flechas. Cuando salían a la guerra, las flechas eran la garantía de su seguridad, o de su derrota o de su victoria. Porque su vida dependía de esas flechas. Y ahorita explico rápido, porque en aquellos tiempos no había de que vas, ¿dónde venden flechas? Vete aquí a la ferretería Reforma y venden y llénate. No. El guerrero iba al bosque, buscaba el mejor árbol, buscaba la rama más recta, buscaba la rama que pudiera ser, viéndola, visualizándola, una flecha, la cortaba, la llevaba a casa, la limpiaba, le quitaba todo lo que no servía, luego la pulía bien, la ponía en medio para que tuviera un equilibrio juntamente con la punta de la flecha y luego las plumitas. Pero esta flecha tenía que tener un equilibrio. Todo ese proceso lo hacía el guerrero para que pudiera tener una flecha segura. Así que, entonces, eso era invertir tiempo. Pregunto, ¿invertimos tiempo en ellos? Ahora, no solo el tiempo de estoy contigo. Invertimos el tiempo, como dice Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu casa, sobre tu corazón, y las enseñarás a tu hijo mañana, tarde y noche. Porque de repente se ha vuelto al revés los temas. Ellos son los que nos dictan la agenda. Nosotros estamos siguiéndole su agenda, pero no estamos poniendo nosotros la agenda de Dios en sus vidas. Entonces, esa flecha tenía que tener un equilibrio, pero se tomaba tiempo para esa flecha. Porque cada uno de nuestros hijos, 1, 2 o 3, los que usted tenga, usted es responsable de prepararlos en la tarea para lanzarlos hacia donde Dios quiere que ellos lleguen. Porque déjeme decirle que los hijos no son para que usted los guarde en su aljaba. ¿Me está entendiendo? Es que compré un terreno más grande para que allí todos vivamos. Ya lo repartí, aquí está mi hija, mi hijo, la esposa de mi hijo, bueno, es más, hasta el amante de mi esposo. Pues porque estamos juntos. Y si compra un terreno grande, hágalo un rancho. Pero su hijo tiene que tener una casa. Suéltelo. Porque para eso es una flecha, no para que usted la tenga aquí guardada. Las flechas tienen un fin y tienen un propósito. Pero, desafortunadamente,
Muchos padres nos empeñamos en mantenerlos en nuestra aljaba. Pobrecito, mi hijo. Chiquito, guapo. El Adonías, ¿no? Está guapito. Travismo tiene el chavo, pero está guapo, ¿no? Pero bueno. O sea, ahora, mire, usted me dice, bueno, pero a ver, deme un texto bíblico. Deuteronomio 31, 32, por favor, versículo 11. El ejemplo más grande que tenemos es el ejemplo de Dios. Y Él lo hizo con el pueblo de Israel. Y dice este pasaje, como el águila, en nuestra versión 60 dice, como el águila excita su nidada, su nido, revolotea sobre sus polluelos o sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Muy bien. Lo que está diciendo este versículo, estoy poniendo otra versión, dice, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos y que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Bueno, lo que hacía un águila es que mientras el polluelo, el aguilucho, estaba en proceso de crecimiento, mamá y papá águila salían a buscar comida, cazaban, traían y todavía entonces el aguiluchito abría su piquito y simple y sencillamente tragaba la comida que traía mamá águila. Pero eso era un tiempo nada más. Cuando papá y mamá águila veían que el aguiluchito ya tenía plumas, ya era tiempo de volar. Entonces empezaba a ser incómodo el nido, el águila, a excitarlo, a revolotearlo. En otras palabras, a deshacer el nido. Para que el águila, el aguiluchito, no se sintiera que pues aquí estoy cómodo. En otras palabras, águila tenía que hacer incómodo el nido del aguilucho. Porque cuando ya era tiempo y lo consideraba el águila, venía, lo tomaba sobre sus alas, se las llevaba en la parte más alta. ¿Y saben qué hacía? El águila aprendía a volar solo o sola. Cuando estaba en la parte alta y el águila lleva a su aguilucho, el aguilucho ahí todo ahí medio, ¡ay, qué padre, bien chido! Mi mamá me sacó a pasear. Y de repente, mamá águila, ¡pum!, lo soltaba. Y el aguiluchito, pues todo, ¡ay, qué padre! Esas cosas, cuadros verdes y bien bonitos. Pero esos cuadros que se veían así, empezaron a hacer, ya se desaparecían. Si el aguilucho no volaba, bye. El aguilucho tenía que aprender a volar en el vuelo. Y con todo el dolor del corazón, el águila hacía dos cosas. Uno, deshacía el nido para que no fuera cómodo para él, porque era tiempo de que el aguilucho empezara a volar y hacer su nido. Y la segunda cosa, era tiempo que el aguilucho tendría que aprender a volar por sí solo. Recuerden que la semana pasada hablamos sobre uno de los problemas de los matrimonios adultos, el síndrome del nido vacío. Es que ya no sé qué hacer en casa. ¿Cómo no? Póngase a chambear. Va a barrer. Hay una cosa que se llama escoba. Y hay muchas cosas por hacer. El nido lo tenemos que hacer incómodo. Los hijos se crían para que se vayan. Excite el nido. No para que se queden. El trabajo de nosotros como padres es formarlos, educarlos para que vuelen con alas propias. Y aunque no querramos, algún día tendremos que prepararnos para ellos. No sé, algún día tendrán que volar. Y créame que a veces no es tan agradable. Y no es a veces tan agradable que de repente hayan volado y un día vengan y digan, te presento al Víctor. Híjoles. No sé si me están entendiendo, papás.
déjalo ir. Déjalo ir. Empieza a hacerle incómodo el nido. Solo así serás un padre. ¿Se acuerda de la historia de Douglas MacArthur? Mire, rápido, se me fue el tiempo, pero ¿me regalan 5 minutitos más? ¿Sí? Mire, mire, ¿usted ha escuchado de Sócrates? Ajá. No el jugador de brasileño, no. Sócrates vivió entre el siglo IV y V antes de Cristo. Fue quizás el representante de la filosofía griega más grande, ateniense. Él murió. Bueno, básicamente lo juzgaron y después él tomó un veneno, cicuta, porque el pueblo consideraba que sus ideas eran ideas nocivas. Pero antes de morir, le permiten a Sócrates hacer una apología. Usted la puede leer en los diálogos de Platón. Y cuando él empieza a hacer su apología, su defensa de sí mismo, mire, quiero que vea cómo al final él les pide a sus acusadores, les pide algo bien interesante. Cuando él va a cerrar todo su discurso después de haberse defendido, dice lo siguiente: he aquí, ¿por qué la voz divina nada me ha dicho nada este día? Y luego dice: no tengo ningún resentimiento contra mis acusadores, ni contra los que me han condenado, aun cuando no haya sido su intención hacerme el bien, sino por el contrario, un mal, lo que sería un motivo para quejarme de ellos. Pero solo una gracia tengo que pedirles a sus acusadores. Cuando mis hijos sean mayores, les suplico, los hostiguen, los atormenten como yo les he atormentado a ustedes. Si ustedes ven que prefieren las riquezas, mis hijos, a la virtud, y que se creen algo cuando no son nada, no dejen de sacarlos a la vergüenza si no se aplican a lo que deben aplicarse, y creen ser lo que no son. Porque así es como yo he obrado con ustedes. Si me concedéis esta gracia, lo mismo yo que mis hijos, no podremos menos de alabar vuestra justicia. Pero ya es tiempo que nos retiremos. He aquí, yo para morir y ustedes para vivir. Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Esto es lo que nadie sabe, excepto Dios. Y así termina. Lo llevan a su celda, toman una porción de veneno y allí muere. Pero ¿cuál fue su último deseo? Mimen a mis hijos, como yo los he mimado. Proteger a un hijo adulto es destruirlo. Resolverle la vida no es ayudarlo, es incapacitarlo. Si ustedes quieren la dirección, después se las doy donde venden estas carreolas muy interesantes. Un hijo que crece con escasez es un hijo que aprende a valorar las cosas y que sabe y va creciendo con la idea de bendecir a sus padres. Y si usted me pregunta si es una tarea fácil la de ser padre, no, sumamente difícil. Pero yo quiero que se queden con la última frase: nunca desista. Quizá haya momentos en el que ustedes quieran botar la toalla. No la podemos hacer. Habrá momentos en que tengan que llorar. Sí. Habrá momentos en que tengan que lamentarse por los errores que cometimos. Sí. Pero es tiempo de reflexionar. Es tiempo de pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos encamine a hacer su voluntad. Y con esto cierro esta sesión, estas 4 sesiones. Ser padre, quizás es el privilegio más grande que tenemos, pero es la responsabilidad más grande que tenemos. Si tú eres padre, dale gracias a Dios.
pero no eludas tu compromiso y tu responsabilidad. Si no lo eres aún, pídele a Dios, como aquel anciano, aquel hombre que en alguna ocasión fue a visitar a un anciano en la montaña más alta, que le habían dicho que allí vivía un hombre sabio. Y él fue porque él tenía una inquietud, su familia, sus hijos. Y cuando él llegó, tocó, abrió un anciano y le dijo, ¿qué te ofrece? Y él dijo, vengo porque tengo una inquietud. La inquietud que tengo es, ¿a qué edad empiezo a educar a mis hijos? El anciano se le quedó viendo y le dijo, antes de nacer. El hombre que estaba ahí dijo, ¿cómo? Si aún, ¿cómo le puedo hablar? Dijo, la educación empieza contigo. La educación empieza, si eres joven y no tienes hijos, empieza contigo. ¿Se ha dado cuenta que a veces nosotros nos encueramos literalmente cuando de repente llegan nuestros hijos y el papá le dice, saluda, no seas maleducado? ¿En ese momento usted le está enseñando educación? No ha tomado el tiempo antes para decirle, cuando vayamos a tal o cual lugar, aprende a saludar, aprende a decir gracias, aprende a decir con permiso. No, allí en ese momento lo queremos hacer, ¿no es cierto? Lo invitan a una comida y la vergüenza que está pasando porque no seas cochino, no me... Es que, perdón, es que no sabe usar, no lo ha enseñado usted. Tome tiempo en casa. Tomen tiempo en casa aún para lo más básico. ¿Cómo comer? ¿Cómo usar un tenedor, una cuchara? Pero lo queremos hacer delante de todos y todavía lo ponemos en vergüenza. Al que les debe de ver vergüenza es a nosotros, porque es en ese momento que lo estamos haciendo. Nos descubrimos nosotros, no ellos. Pónganse en pie y discúlpenme. Y quiero darle las gracias y con esta imagen quiero que se queden. Si hay algo que en una familia tenemos que tener es lealtad. Podemos tener muchos problemas, habrá muchos problemas que tú y yo tengamos. La sangre te hace pariente de alguien, papá, mamá, hijo. La lealtad nos hace familia. Quiero que me permitan orar. Hay un pasaje en las Escrituras cuando está el apóstol Pablo en la cárcel y mientras está en la cárcel hay un temblor, los presos parece que salen, pero no, se quedaron allí. Sale el centurión y le dice al soldado, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo. Pero luego le dice, y serás salvo tú y tu casa. Ahora, déjeme decirle algo. Por el hecho de que usted crea, no es que automáticamente sus hijos van a creer. Ellos van a creer en el Dios que realmente vale del que usted les está enseñando. Porque muchas veces los jóvenes toman otros caminos y eligen otras, entre comillas, otra religión. Porque el Dios que nosotros representamos no les satisface. Y no es porque no sea suficiente ese Dios, sino porque yo no he sido realmente el hombre o la mujer que he representado a Dios de manera leal. Cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza, dice en la Biblia que le preguntó Moisés, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy el que soy. Y entonces le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés no conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero sí conocía a Abraham, Isaac y Jacob con todos sus problemas. Y entonces quizá pudo decir, bueno, yo quiero tener ese Dios, el Dios de Abraham.
yo quiero al Dios de mis padres. Si nuestros hijos no les satisface lo que nosotros hemos enseñado, tal vez hemos fallado como padres. Tal vez hemos hecho como cuando decide Dios destruir Sodoma y Gomorra. Dios le dice, los ángeles le dicen a Lot: ve y advierte a tu familia. Entra a Lot corriendo, y a los primeros que llama fue a sus yernos. Y les dice: Dios va a destruir esto, por esto y por esto. Y si usted ve en la Biblia, Génesis 19, algo así. Y si usted lo lee, dice que sus yernos no le hicieron caso a él, porque parecía que se estaba burlando de ellos. Ahora, ¿por qué? Porque había perdido la credibilidad Lot. Y muchas veces nosotros perdemos la credibilidad. Hay una gran diferencia entre lo que somos y lo que hacemos. Y podemos hablar de Dios muy bonito, pero nuestra vida no refleja nada. Alguna vez les dije que hay cristianos que son los cristianos cucuruchos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Picudos pero bocones. No, hombre, está. Perdón, cierra sus ojos, ya, termino. Y gracias a los que nos siguieron en línea. Cierra sus ojos. ¿Qué le parece si usted le...